programas pasados ustedes me han pedido que habláramos de La Lupe. Yo he querido que me hicieran un pequeño recuento de su vida y aquí se los presento, veamos. Nació como Lupe Victoria Jolie Raymond en Santiago de Cuba el 23 de diciembre de 1939, pero se catapultó a la fama como La Lupe. Su paso por la isla fue corto. Comenzó a presentarse en pequeños clubes nocturnos de La Habana. Su temperamento en escena era conocido entre los músicos. Se cuenta que llegó a entrarle a zapatazos a un pianista en medio de un momento de pasión. La Lupe emigra a Nueva York con la llegada de la dictadura de Castro a Cuba. En la ciudad de los rascacielos rápidamente se convierte en un éxito y Tito Puente le graba 4 discos. Su carrera creció verticalmente y cosechó grandes éxitos. Canciones como Si vuelves tú o Amor gitano serían rápidamente los que marcarían a la Gigi. Ya para finales de la década del 60 comenzaría el principio del fin para su carrera. Con grandes adicciones y malgastando su fortuna, la disquera Tanya Records decidió cancelar su contrato. Esta disquera sería comprada por Fania All Stars, que recientemente contrataba a Celia Cruz. Se dice que los celos de La Lupe hacia Celia eran enormes. Esto agrandaría la brecha entre las artistas y acercaría a Lupe a un abismo del que no pudo escapar. Lo cierto es que esta gran artista dejó un legado y fue la inspiración de muchos. Sus canciones aún suenan con el sabor del amor y desamor en los tocadiscos de millones de admiradores. Maravillosa, una mujer con una energía única, verdaderamente. Cuando ella salía al teatro, el teatro temblaba. ¿Quién mejor que Alejandro Ríos para contarnos de esta desbordante artista nuestra, La Lupe? Bienvenido, Alejandro Ríos. Gracias. Es un honor realmente estar aquí contigo y hablar de alguien que además estableció un canon, que eso no está dado a muchos intérpretes. Yo creo que tu abuela también tiene un canon establecido y... sin embargo, yo creo que el timing de la Lupe estuvo bien en un lugar y mal en el otro. Cuéntame. O sea, el hecho de que haya ocurrido en el año 59, 60 y en el 62, que fue cuando en definitiva se fue hacia México, era un momento totalmente inconveniente. Porque, porque ella era lo que dice el castrismo, un rezago del pasado. Wow. Y eso que empezaba a cantar en ese momento. Claro. Pero ella venía de la noche habanera, que el castrismo después iba a clausurar. Claro. O sea, lo canceló. Sobre todo en la ofensiva revolucionaria que vino en el año 68, se acabaron los cabarets y empezaron a cerrar. Entonces ella es un antecedente. Ella era alguien que no podía, de la manera en que ella se proyectaba, no creo que hubiera tenido una carrera en Cuba, lamentablemente. La hubieran tronchado. Exacto. ¿No? Y se estableció ahí en la red, donde además iba un público de seguidores, que era también compuesto por muchas personas del mundo gay. Claro. Lo cual era, olvídate, ya todo ese mundo iba a ser cancelado y rechazado. Sin embargo, cuando llega a Nueva York, por eso digo, el timing en Cuba era malo. Claro. Era inconveniente. O sea, sus primeros éxitos, digamos, que fueron allí. Una maravilla, además, que el disco se llame Con el diablo en el cuerpo. Claro. Estamos hablando de una persona que grabó más de 20 LP, lo cual es una carrera sencillamente extraordinaria, basta, ¿no? Sí. Y estamos hablando también luego en Nueva York, lo que yo quería decir, entra en los años 60. Los años 60 son años alborotados. O sea, ella empieza a cantar antes que Janis Joplin, claro, que era también una figura desafiante, una figura que también hizo carrera, que también creó un paradigma, un canon, y llegó a Nueva York en el momento oportuno. Mongo Santamaría la cogió, porque dicen que Mongo Santamaría quería ver a la persona que había desafiado a Fidel Castro. Wow. Qué cosa tan interesante, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, los 4 discos que hizo con Tito Puente son gloriosos. ¿Dónde ella desarrolla su carrera artística? Yo creo que la carrera es New York. Más en Nueva York. Pero New York era apropiado porque Estados Unidos estaba viviendo los años 60 y los años 60
tienen que ver con una persona como ella, Claro. porque eran años, lo mismo The Beatles, lo mismo Rolling Stone, que en este caso ella. Explosivo, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, Tito Puente, el hecho de que que la haya incluido en su orquesta reanima la orquesta, porque la orquesta estaba antigua Ah. y ya estaban medio que no estaban en decadencia, pero Estaba tranquilito, pero los ¿eh? bailadores que en esa época no se incorporaban realmente a cómo estaba tocando. Claro. Claro, al ver este fuego, esta señora que sencillamente era una cosa ¿Qué tremenda. la diferenciaba, en tu opinión, de las otras artistas? ¿Qué le diferenciaba a la Lupe? Yo creo que la interpretación dramática, que también tiene Olga Guillot, por cierto. Claro. Olga Guillot actúa sus canciones, pero esta ya lo cual no es un defecto, es un desafuero, porque cuando tú haces lo que ella hace y no tienes voz, bueno, está bien. Claro. Pero si tú haces lo que ella hace, que hay personas que les gusta, hay personas que no, a mí me parece extraordinario. Sí, la Lupe tiene eso, o la adoraba, o la adorabas, o hay gente o te que no. parecía que no. Exacto. Pero miren qué cosa tan curiosa. Es la primera cantante hispana que creo que tiene 4 conciertos en el Carnegie Hall. Impresionante. O sea, eso es una cosa tremenda. Sí. La primera que llena en el Madison Square Garden, que Wow. todavía es dificilísimo Exacto, de llenar. hoy día, La así que- primera que, cuando se habla de crossover, ella es la pionera de crossover. Las versiones que ella tiene de Fever, por ejemplo, Sí, sí, que a mí me parece magistral, extraordinaria. magistral. Magistrales. O sea, ¿cuántas virtudes no tuvo esta persona? Que además vivió como un cometa, porque nació en el 39, murió en el 92, Una vida 50 y corta, pico de años. Igual que todos estos mitos. Y ella, por supuesto, es un mito extraordinario tanto para la cultura cubana. Hay muchas reanimaciones de la... Tú participaste en una de ellas, en la Sí. película, La Mala, que luego vamos a hablar. Pero, por ejemplo, Pedro Almodóvar la incluyó en 2 de sus créditos, en 2 de sus películas famosas, la Sí. puso. Claro. Porque llamaba mucho la atención, porque decían... Por ejemplo, hay un show muy famoso de Estados Unidos en esa época, un talk show nocturno, donde ella se le aparece al anchor con una caja de galletica. Sí, ese fue y muy empieza, bueno. exacto, eso es bellísimo. Sí. Y le empieza después que canta, y luego se quita los zapatos, se quita las joyas y empieza a botarlas, se da contra el pecho. Era En vanguardista, muchos sentidos era- es la vanguardia de muchos. Yo diría incluso, yo he pensado en la Lupe, y me parece una artista de performance. Lo que es ahora el performance en artes Exactamente. plásticas, que hay gente que hace un performance, o Sí. sea, como Tania Bruguera, que hace performance. Yo diría que ella es un antecedente. De eso que tal vez llegó esto ahora. yo no he leído en ningún lado, pero yo me atrevería a decir, ahí la estamos viendo, yo me atrevería a decir que lo que hacía en sí era un performance, era una provocación. Yo quiero que la gente que está viéndonos ahora, si recuerda a la Lupe, qué canciones recuerda, ya tiene alguna anécdota, llámeme para acá al teléfono que está en pantalla y colabore con nosotros en esta conversación. Alejandro, su vida fuera del escenario tuvo muchos contratiempos. Cuéntanos un poquito. No creo que, bueno, no tuvo suerte en el amor. Exacto. No tuvo suerte en el amor. Fue una persona en un momento rica. O sea, de unos recursos, exacto, de unos recursos económicos extraordinarios. Exacto. Pero uno de los esposos parece que cayó con una suerte de depresión y ahí empezó a gastar dinero y a gastar dinero. No tuvo una buena administración de su dinero porque quizás no tuvo un buen representante. Un manager, alguien que un la manager, indicara. Ese tipo de personas que los ayudan tanto a artistas, ustedes y que sí. suelen ser tan importantes. Yo creo que fue así, porque el asunto de la droga está en discusión. Hay personas que dicen que la consumió y hay Y hay otras otros que personas dicen que que se no. mueren diciendo que no la consumió. Sí, Y que lo que exactamente. ella cayó fue, y que al contrario, esto no era producto de la droga, ella era así porque era así. Bueno, era así desde Cuba, Exacto. desde que Sí. vemos los videos que salieron, los Es pocos de videos los pocos hay de videos que Cuba. salieron. Y Pero sí hay cuéntame- libros, obras de teatro. O sea, cuando una persona que es una cantante produce culturalmente tanta obra, es que es muy importante. Sí, te un guste o no ícono. te guste, es Un un ícono. ícono, como te dijo, y un canon. Estableció un tipo una manera de cantar, y además cantaba todos los géneros. Exacto. Exacto. No es que la ajustaras al bolero, No. ni la ajustaras a la guaracha. Empezó a cantar todos los géneros. Pues no te vas, Alejandro, porque No. seguimos hablando de la Lupe en otro segmento. Me alegra mucho. Usted la conoció, sabe de ella. ¿Qué canción le gustaba de la Lupe? Llámenos y colabore con nosotros aquí al teléfono que está en pantalla. Más tarde seguimos hablando sobre la Lupe y una película que tuve el honor de protagonizar, se llama La Mala. Ya regresamos. No te di